Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este espacio en el cual vamos a hablar sobre la resolución CREC 031 del 2021. Eh, Vamos a darles 2 minuticos más a las personas que faltan por unirse para dar inicio. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la resolución CREC 031 del 2021. Esta resolución salió el 24 de mayo del presente año. Me presento, mi nombre es Yurani Loaiza, hago parte de la Dirección de Enlace de Aseguramiento del Mercado y hoy nos va a acompañar también Silvia Marcela Chaparro, de la misma dirección. Los ejes temáticos de la capacitación vamos a dar un contexto general de qué es y de qué trata la resolución CREC 031, cuál fue ese impacto en los requisitos que hoy presentan las empresas que quieren hacer parte del mercado como un agente, la adopción de un esquema fiduciario para la consecución de pagarés y un nuevo requisito que nace para los interesados en participar en subastas del cargo por confiabilidad y las convocatorias de proyectos de expansión de la UME. Este nuevo requisito es un contrato de mandato y pues ya vamos a dar más detalle. Bueno, la resolución CREC 031, pues a grandes rasgos, cuyo propósito es establecer las reglas de registro de agentes ante el administrador del sistema de intercambios comerciales ASIC y el liquidador y administrador de cuentas LAC. Y además se adopta un esquema fiduciario para el otorgamiento de pagarés en el mercado de energía. En general, esta actualiza y armoniza las reglas de registro ante la SIC y el LAC, incorpora medidas adicionales para un control y prevención de lavado de activos basados en el esquema que como XM adoptemos. Se adopta un nuevo esquema fiduciario y nace el nuevo requisito para los interesados en participar en subastas y en proyectos de expansión. Bueno, entonces vamos a dar pues más detalle de cuáles son esos requisitos. En el artículo 1 y 2 de la resolución CREC 031 del 2020-21, la resolución casi que pone en la misma línea todos los requisitos que se van a tener para el registro ante la SIC, que son los comercializadores y generadores, y ante el LAC, los distribuidores, OR y transmisores. En estos artículos define que el interesado, la compañía interesada en realizar una suscripción ante el mercado, un registro como agente, deberá diligenciar un formulario de registro definido por el ASICOLAC, que en este momento pues, es lo que conocemos como conectados. Debe informar que conoce y acepta el reglamento de operación. Este requisito en XM, pues digamos que este es el requisito 2 y nosotros lo integramos al requisito 4, que es suscribir un contrato de mandato con el ASIC. Es decir, en este contrato de mandato nosotros agregamos una cláusula en donde el firmante declara que conoce y acepta este reglamento de operación de la CREC.
debe remitir un certificado de existencia y representación legal con una expedición menor a 30 días calendario. Bueno, celebrar y contratarles un contrato de encargo fiduciario, que ahorita pues vamos a dar más detalle de cuándo es para los nuevos, cuándo es para los agentes registrados, y incorpora un nuevo requisito que es no figurar en ninguna lista del esquema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que adopte XM. Bueno, estos requisitos se encuentran publicados en la página web de XM y quiero mostrarles cómo llegar a ellos. Entonces, en la página de XM, www.xm.com.co, en el menú transacciones, momento, está, voy a volver a... En el menú transacciones, en la opción formatos, instructivos y procedimientos. En este espacio pueden consultar todos los procedimientos asociados a agentes. Entonces, estos requisitos estarían en instructivos. Para el registro de agentes totalmente nuevos, ustedes podrán consultar este documento. Allí en la última página aparece cuáles son esos requisitos, pues el listado de documentos. Y para agentes existentes, cuando ya requieren, pues ya están registrados como en una actividad y van a agregar otra actividad, pueden consultarlo en agentes existentes. Bueno, aquí pueden consultar este instructivo. Ahora, quisimos pues como aprovechar la oportunidad para mostrarles pues entonces cuáles eran es el listado de requisitos actuales que se van a requerir para el registro de un agente. Entonces, tenemos el certificado de existencia y representación legal de la empresa. Esto, como ya les dije, debe tener una expedición inferior a 30 días calendario. En caso de que el representante legal tenga un límite de cuantía, deberá presentar un acta de junta o estatuto social o los estatutos sociales donde especifiquen que no tiene límite de cuantía para firmar los pagarés con XM. El registro único tributario. Para los generadores aplica un requisito mínimo y es que pues deben demostrar que son generadores. ¿Y cómo lo demuestran? Puede ser para plantas existentes, pueden presentar un contrato de representación de plantas o la unidad que está conectada al SIN. Si es para un proyecto nuevo, la carta de certificación con fecha de entrada del proyecto y concepto de conexión de la UME. Si es una planta, deben enseñar el certificado de propiedad de la planta y ese concepto de conexión de la UME. O si están asignados a obligaciones de energía firme, deben mostrar esa constancia. Para los transportadores también hay un requisito específico que deben enseñar en el momento del registro la resolución en la que se acredite que ese proyecto recibirá unos cargos por uso del STR o del SDL. Deberán mostrar el contrato de mandato. Entonces aquí pues es muy importante, por ejemplo, contarles que en la misma ruta que les estaba mostrando se pueden consultar esos formatos que hoy tenemos definido en XM. Entonces ya voy a ir otra vez a mostrarles dónde, pero ¿qué aplica que pueden encontrar en esta página? El contrato de mandato, los formatos SIC 011, el conocimiento de la resolución CREC, el formato DIAN, y estos es el SIC 079 y el SIC 020. ¿Cómo los consultan? Igual como entramos ahorita, en la página de XM, transacciones, formatos instructivos y procedimientos, y vuelven a llegar acá. En formatos van a encontrar todos esos que les estaba mostrando. Conocimiento de la regulación, el contrato de mandato de acuerdo a la actividad que van a registrar en XM, las minutas para los roles de firmantes. Aquí manejamos 2 minutas. La minuta para registro y firmante de contactos y de fronteras. Entonces, pues está cada una de esas.
modelo de las cartas de instrucciones de pagarés y el modelo de pagarés. Esta no autorización de publicar información de contratos, esta es opcional, es cuando pues no quieren que se haga público estos contratos. El SIC 011, que es el registro de la cuenta bancaria ante XM, y la resolución DIAN. ¿Sí? Pues aquí les estaba mostrando pues dónde estaba, pero ya volvemos al detalle de cada uno. La certificación de la cuenta bancaria debe ser expedida por, digamos, la entidad bancaria con la cual están suscritos. No es un requisito, digamos, que se cumpla desde una certificación de la propia empresa, sino que debe ser una certificación del banco. El formato SIC 011, perdón, ese es un formato descargable que está donde les acabo de mostrar y corresponde a ese registro de la cuenta ante XM. El conocimiento de la resolución CREC 174 de 2013. Este es un requisito basado en el artículo 16, donde establece que todos los generadores y comercializadores que no tengan transacciones durante el último año deberán, el ASIC podrá hacer un cobro mensual por el recaudo del ingreso regulado. El formato DIAN 00042 es básicamente para toda la facturación electrónica. SIC 079 es una declaración sobre la situación de control que deben hacerlo en el momento del registro. Si tienen empresas vinculantes, todo debe quedar ahí. El SIC 020 es un formato que cuando ustedes están realizando el registro por medio de conectados, para cada contacto que están registrando se genera. Esto es tanto para la creación como para la actualización. Ese formato también debe ser remitido. La minuta de poder para firmantes, como les decía, para fronteras y contactos, y la nueva autorización de publicar información de contratos es opcional. ¿Qué es importante? Toda esta información la pueden remitir digital siempre y cuando venga firmado digitalmente. Esta firma digital no es, digamos, una firma digitalizada, sino que debe haber una entidad certificadora de intermediario que pueda validar que esa firma es auténtica y el no repudio de la información. Ahora, estos últimos 3 requisitos que están resaltados es los que de alguna manera en este momento se encuentran y que tuvieron un impacto. Los pagarés, actualmente los pagarés y cartas de instrucciones para el registro de un agente deberán remitir 4 copias de cada uno, pero con esta resolución, digamos que va a existir un cambio en ese sentido porque a futuro los pagarés y cartas de instrucción serán reemplazados por un contrato de encargo fiduciario y el recibo de pago, es decir, este requisito en el tiempo no va a estar vigente. Pero pues actualmente hasta que, digamos, el ASIC no publique el formato definitivo, seguirá existiendo este requisito. Y el esquema LATCA de alertas en listas para la prevención del lavado de activos, pues es un nuevo requisito que también es causal de rechazo. Ahora, ¿cuáles requisitos que venían aplicando hasta la expedición de esta resolución ya no aplican? Para el comercializador, ya no es necesario que presente la constancia de aviso de inicio de actividades ante la SUPER, la CREC y el Ministerio de Minas. Ya ese requisito, que digamos en este caso eran 3 comunicaciones, ya no es necesario que lo remitan. El generador no deberán remitir los estados financieros y para el transportador, distribuidor o R, ya no es necesario que remita la constancia de registro ante la CREC. Que es importante, yo les decía que esta información la pueden remitir de manera digital, con firma, por ejemplo, de Certicámara, pero algunos de estos no los pueden enviar digital. Por ejemplo, el contrato de mandato debe ser físico. Los pagarés y cartas de instrucciones también deben ser físicos. En caso de que en el momento del registro ustedes no tengan o no cuenten con la firma digital, podrán enviar toda la documentación física, sin embargo, teniendo en cuenta que en los siguientes procesos van a requerir la firma digital. Entonces, pues podrían gestionarlo antes de remitir toda la información.
Bueno, se me olvidó decirles, ustedes pueden poner las preguntas en el chat y nosotros al finalizar la sesión vamos a contestarlas, si de pronto van surgiendo dudas. Bueno, uno de los requisitos que ya les veníamos mencionando es esa verificación de listas en el esquema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, queríamos mostrarles un poco, pues, cuál era ese esquema que adoptaba XM actualmente. Entonces, nosotros realizaremos la consulta en listas, tanto de la persona jurídica de la compañía solicitante, como de las personas naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo vamos a validar a la empresa que está solicitando, sino que vamos a revisar las alertas del representante legal, la junta de accionistas y también el revisor fiscal. Entonces, para nosotros, ¿cuáles tipos de alertas serían motivo de rechazo del registro? Digamos, en esas dos personas. Las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o las listas ONU, que son vinculantes para Colombia, y las listas OFAC, que también son llamadas la lista, antes llamado lista Clinton. Aunque no es una lista, esta OFAC, aunque no es vinculante para Colombia, la Corte Constitucional de Colombia manifestó que todas las sociedades pueden terminar sus relaciones con sujetos que tengan alertas en estas listas, previniendo daños a futuro. También es importante que sepan que, aunque estos dos son motivos de rechazo, podemos solicitar aclaraciones a esa empresa solicitante del registro para pues, más detalle de cuál es el motivo de esa alerta. Bueno, ahora ya nos va a acompañar mi compañera Silvia con el tema de adopción del esquema fiduciario. Gracias, Yura. Hola, muy buenos días para todos. Vamos a hablar entonces de un aspecto que esta resolución pues modificó de forma muy importante y es la presentación de los pagarés que hoy tienen que hacer los agentes en el mercado de energía y que es nuestro último recurso en el proceso de gestión cartera, ¿cierto? Hoy, después de surtir todo el proceso de iniciar procedimientos de limitación de suministro, de retirar a un agente cuando haya lugar a esto, de ejecutar las garantías, de celebrar acuerdos de pago. Después de surtir todas estas etapas, cuando queda una cartera en el mercado, lo que hacemos es sacar esos pagarés físicos que tenemos de los agentes que presentaron cuando se registraron ante la SIC, diligenciar esos pagarés y entregárselo con base en lo que dice la regulación, pues al representante que los agentes acreedores definan o al mayor acreedor en caso de que los agentes no se pongan de acuerdo en definir un representante. Y todos ustedes saben que esto lleva mucho tiempo, que implica diferentes reuniones, que solo tenemos 4 pagarés físicos y tenemos en un vencimiento puede haber, no sé, 60 agentes acreedores o beneficiarios. Entonces tenemos que optimizar muy bien esos 4 pagarés y mientras optimizamos y pasan esos tiempos, pues realmente la oportunidad para ir a hacer un cobro jurídico de esta cartera la perdemos y finalmente la posibilidad de recuperar la cartera es muy, muy baja cuando diligenciamos pagarés. Entonces, desde XM surgió la propuesta ya hace varios años a la CREC para cambiar este esquema de pagarés físicos por este nuevo esquema de un contrato de encargo fiduciario que nos va a permitir ser mucho más ágiles, más oportunos, agilizar todo este proceso y todo este trámite. ¿Qué va a pasar a grandes rasgos? Ya los agentes, como decía Yura, no presentan un pagaré cuando se registran, sino que presentan un contrato de encargo fiduciario. Ese contrato lo firma cada agente con una entidad fiduciaria. Cuando se genere deuda en el mercado, después de surgir todas las etapas que ya les conté, nosotros, en vez de ir a diligenciar un pagaré y ponerlos de acuerdo a todos, a ver quién lo va a recibir, lo que hacemos es certificamos la deuda, como lo hacemos hoy, a todos los agentes acreedores y adicionalmente le certificamos esa deuda a la entidad fiduciaria contratante del agente que está quedando en mora. Al certificarle la deuda, entonces ya lo que vendría a ser esa entidad contratante esa entidad fiduciaria es emitir tantos pagarés como agentes acreedores se presenten a reclamarlo.
Entonces, así nuestros pagarés se vuelven, no estamos restringidos a solo 4 pagarés físicos, sino que vamos a tener tantos pagarés como beneficiarios haya para esa deuda. Mucho más oportuno, rápido, ágil, sencillo el proceso, etcétera. Vamos a hablar un poquito aquí de tiempos, ¿cierto? La resolución dice que a más tardar el 30 de noviembre de cada año, los agentes tienen que o presentar este contrato de encargo fiduciario o renovarlo cuando ya pues haya pasado más años de este esquema. Entonces, y la duración que tiene que tener este contrato de encargo fiduciario va a ser de 2 años como mínimo. Y esos 2 años van a empezar a contar entre el 1 de enero, por ejemplo, pongamos el caso que está ahí, este 30 de noviembre del 2021, los agentes ya registrados en el mercado van a tener que presentar un contrato de encargo fiduciario con una vigencia entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2023. Es un contrato por 2 años, o sea, estaría vigente todo 2022 y todo 2023. Para los agentes que se registren nuevos durante este año o que se registren nuevos a lo largo de los años, ese contrato va a tener la vigencia no solamente entre el 1 de enero de cada año, sino que va a estar vigente desde la fecha en que están solicitando el registro ante el mercado. Si un agente hace una solicitud de registro, no sé, el 30 de octubre de ese año, entonces ese contrato de encargo fiduciario va a estar vigente entre el 30 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2023. Vamos, antes de entrar como en las otras líneas de tiempo que queremos mostrarles y en las gestiones que están a cargo de XM y de la CRE con base en lo que establece la regulación, hablar un poquito de este esquema. Entonces, ¿quiénes son las partes en este esquema fiduciario para la emisión de pagarés? Tenemos 3 partes. Uno, el fideicomitente, que es cada uno de los agentes del mercado que va a firmar ese contrato de encargo fiduciario con la entidad fiduciaria, valga la redundancia, y que ese va a ser en determinado momento del tiempo el agente que va a quedar en deuda o en mora en el mercado, pues que puede quedar en mora en el mercado. Ese sería el fideicomitente. La otra parte es la fiduciaria, que es la entidad avalada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con la cual se firma ese contrato de encargo fiduciario. Y la tercera parte serían los beneficiarios, que son los agentes del mercado o cualquier otra persona, lo dice la regulación, cualquier otra persona que salga acreedora de la deuda de ese agente con base en una certificación que tiene que emitir XM. ¿Quiénes más pueden ser beneficiarios entonces, además de los agentes? El ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, porque acuérdense que nosotros hacemos el recaudo de los fondos del FASNI, ¿cierto? Del FAER, del PRONE, del FOES. Entonces el Ministerio de Hacienda también podría ser uno de esos acreedores. Y XM, nosotros también somos acreedores por los cargos por servicio que les cobramos a los agentes. Ya les hablé que este contrato tiene que tener una duración de 2 años, renovable siempre. Al 30 de noviembre de cada año vamos nosotros a estar haciendo la revisión de que esos contratos tengan esas renovaciones. Adicionalmente, pues, ¿cómo sería como este procedimiento? Entonces, se surten todas las etapas para la gestión cartera en el mercado. Se identifica que hay finalmente una cartera, que hay un agente moroso. XM entonces va a certificarle la deuda a todos los agentes acreedores y a la fiduciaria con la que ese agente deudor tiene ese contrato, y les va a decir, por el vencimiento de factura de tal mes, el agente XYZ SASP adeuda al mercado de energía mayorista los siguientes valores y va a aparecer tal cual hacemos hoy en la certificación que emitimos de deuda, el listado de todos los agentes acreedores y el monto para el cual estamos certificados, pues el monto de la deuda para cada uno de ellos. Nosotros tenemos 7 días hábiles de plazo para emitir esta certificación. Entonces, esta certificación va a tener un concepto de capital y un concepto de unos intereses de mora generados a la fecha de emisión de la certificación. Una vez emitamos la certificación, los agentes acreedores tienen hasta 12 meses para presentarse ante la entidad fiduciaria a solicitar que les expidan el pagaré. ¿Sí?
Para esto debe demostrar la persona que se presente a solicitar este pagaré, pues que tiene el poder suficiente el poder y la representación suficiente para hacerlo, para reclamar el pagaré, y la fiduciaria deberá expedir ese pagaré. Entonces, ¿cuál es ahí la función de la fiduciaria? Esta no es un encargo fiduciario de administración y fuente de pago, no, este es un encargo fiduciario en donde la entidad fiduciaria tiene la responsabilidad de emitir, casi que de imprimir unos pagarés a medida que los agentes acreedores se vayan presentando a reclamarlos con base en la certificación de deuda emitida por el ASIC. ¿Sí? Cada agente acreedor, dice la regulación, que debe firmar ese contrato de encargo fiduciario con la fiduciaria que cada agente elija. Y para certificar esa firma de ese contrato de encargo fiduciario, además del contrato, nos debe remitir a la SIC copia del comprobante del pago de la totalidad de la prima o del costo de ese contrato. ¿Por qué es un contrato que se debe pagar anticipadamente? Pues este fue un tema que hablamos mucho con la comisión, con la CREG y con las fiduciarias, porque este encargo fiduciario, al ser una obligación durante 2 años para cubrir la emisión de pagarés de un posible agente deudor, pues una vez se consolide una deuda va a ser muy difícil que la fiduciaria le pueda cobrar al deudor, porque ya es un agente moroso. Entonces, por eso vemos la necesidad de que el pago se haga de manera anticipada. Hemos hablado con diferentes fiduciarias, en su momento vamos a publicar como información del sondeo que hemos hecho, con base en lo que también establece la regulación, que XMI puede hacer como una especie de intermediario, de apoyo logístico, administrativo, como en este sondeo de este mercado, aunque obviamente sabemos que los agentes ya están contactando directamente a sus entidades fiduciarias para hacer toda esta revisión. Si la entidad fiduciaria tiene alguna duda con el esquema, nos ofrecemos pues para apoyarlos en lo que necesiten. Es muy importante que las fiduciarias tengan claro el esquema. Es un recurso que vamos a utilizar muy poco realmente. Hoy en el mercado diligenciamos pagarés, si acaso una vez cada, no sé, cada 5 o 6 años. Solo ocurre en casos excepcionales, de pronto cuando hay niño, que las empresas entran como en dificultades financieras. Este año, por ejemplo, solamente pues diligenciamos un pagaré para una empresa y fue un caso puntual por una resolución transitoria por pandemia que nos generó cartera. Pero no es normal pues que se genere cartera en el mercado y que nos lleve a utilizar el último recurso que son los pagarés. Entonces, por eso el uso de este esquema fiduciario de pagarés, realmente el uso va a ser poco y es algo que le tiene que quedar muy claro a las fiduciarias. Veamos un poquito los plazos, Yura, porfa, ayúdame con la diapositiva siguiente. Eso, de adopción de este esquema, porque ahorita estamos como en un periodo de transición. La regulación habla de que a 30 de noviembre todos debemos estar montados en este esquema. Todos los agentes deben tener contrato de encargo fiduciario. Y los nuevos que se registren van a tener que presentar esto en vez de los pagares. Entonces, el 24 de mayo entró en vigencia esta resolución CREC 31 del 2021. Nosotros hoy en XM, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo ese formato de contrato de encargo fiduciario. Tenemos una firma de abogados expertos que nos está apoyando, que nos apoyó con la elaboración de estos formatos. Nosotros tenemos que presentar 3 formatos realmente: el formato de contrato de encargo fiduciario, el formato de pagaré y el formato de poder que deben presentar los agentes cuando van a reclamar ese pagaré ante la fiduciaria. Entonces, en eso estamos en este momento, haciendo como todas esas revisiones y esos documentos, y esperamos que en agosto nosotros podamos remitirle a la CREC una propuesta a ese contrato, ¿sí? La regulación dice que la CREC, a través de circular, debe presentar este contrato para revisión y comentarios de los agentes. Entonces, esperamos que en agosto también ocurra esto. Tener un mes más o menos para comentarios de agentes y ya poder publicar como los formatos definitivos, ¿sí? Septiembre estamos estimando que lo podemos hacer. Así tendríamos entre septiembre y el 30 de noviembre para que todos los agentes que hoy tienen pagarés se acojan a este esquema.
Entonces esos agentes que hoy están registrados y que tienen presentados pagarés, al 30 de noviembre ya todos deben tener este contrato de encargo fiduciario validado, revisado. Piensen en todos esos tiempos y piensen que son todos los agentes los que van a estar haciendo esto. Entonces no es esperar hasta el 30 de noviembre para entender el formato, es algo que se tiene que hacer la gestión desde antes para que nosotros podamos también tener todos esos tiempos de revisión y podamos tener tiempo también para ajustes en caso de que se requieran. ¿Sí? Si al 30 de noviembre nosotros tenemos alguna gente que no ha presentado este contrato o que no se le ha sido aprobado, como dice la regulación, el 1 de diciembre iniciaríamos procedimiento de limitación de suministro por la no renovación o por no acogerse a este nuevo esquema de encargo fiduciario pues de pagarés. Entonces, ustedes saben las consecuencias de un procedimiento de limitación de suministro. Consecuencias inmediatas, no van a poder registrar con fronteras, no van a poder registrar contratos. Luego va a haber a los 5 días hábiles un no despacho de los contratos de venta de energía que tengan registrados ante XM. Luego a los 15 días hábiles va a haber un corte de energía a usuarios finales. Entonces, pues es muy importante hacer todas las gestiones previas para poder agilizar este tema. De ahí en adelante, entonces, ese contrato de encargo fiduciario a esa visión del 30 de noviembre debería estar vigente desde el 1 de enero, ¿cierto?, del próximo año para los agentes ya registrados hasta el 31 de diciembre del 2023, y nosotros entonces tendríamos que quedarnos con los pagarés hasta que entre en vigencia ese contrato de encargo fiduciario. Solamente a partir de ese momento estaríamos nosotros emitiendo, devolviendo los pagarés físicos que nosotros tenemos custodiados aquí en XM. Obligaciones de las partes, entonces, obligaciones de XM, lo que les decía, publicar estos formatos, ya luego de que la CREC saque la circular y que ustedes hagan comentarios y estén supervalidados. Al momento de generar cartera, certificar la deuda a los agentes acreedores y a la fiduciaria. Y devolver los pagarés a que haya lugar cuando pues ya ustedes formalicen todo este esquema de encargo fiduciario. El no otorgamiento de este esquema, recuerden que da el retiro del mercado para los agentes que son comercializadores y que no son operadores de red. O sea, el comercializador que no está atado al operador de red también da retiro, y este retiro es súper rápido. A los 7 días hábiles del incumplimiento vamos a retirar al comercializador. Todavía no podemos retirar al comercializador que también es distribuidor, porque estamos esperando que la CREC regule el tema de prestador de última instancia de PUI. Hasta tanto eso no se regule, entonces el comercializador, que también es el operador de red de la zona, no le va a aplicar esta resolución de retiro. Obligaciones de los agentes, entonces, firmar este contrato con la fiduciaria, presentarle a XM este contrato adjuntando el soporte de pago de la prima o de la comisión pues que cobra la fiduciaria. Y cualquier modificación que se haga a ese contrato, en caso de hacerla, siempre tiene que ser notificada ante XM, no puede ser como realizada solamente entre las partes, ¿cierto? O no puede ser realizada por la fiduciaria, tiene que ser siempre notificada a XM. Bueno, no, fechas importantes, les repito, estamos previendo que en septiembre ya tengamos los formatos definitivos para tener suficiente tiempo para empezar a recibir estos contratos de encargo fiduciario. Nosotros hemos hablado mucho con las fiduciarias, yo les dije que este era un esquema que le habíamos propuesto a la CREC hace varios años, y desde hace varios años, creo que por allá hace unos 8 años, hemos estado en contacto con las fiduciarias. La CREG había emitido en dos o tres ocasiones esta resolución para comentarios, entonces hemos tenido oportunidad de discutirlo mucho también con fiduciarias, con la firma de abogados expertos que nos está ayudando a redactar estos formatos. Pero les reitero que si alguna fiduciaria con la que ustedes estén trabajando o revisando el tema tiene dudas, pues estamos aquí atentos a cualquier inquietud que puedan tener y en lo que los podamos colaborar. Yu, esto es como el tema de encargo fiduciario, no sé, para que vos sigas con el otro punto. Listo. Sí, igual las preguntitas que vayan quedando, pues las resolvemos ahorita al finalizar.
Bueno, otro y el último de los puntos será ese nuevo requisito que son los contratos de mandato para los interesados en participar en subastas de cargo por confiabilidad y convocatorias de expansión del STN, STR y almacenamiento. Este requisito, esta firma del contrato de mandato con XM, aplica para las personas naturales y jurídicas que no sean agentes del mercado. ¿Cómo sería ese proceso de firma del contrato? Nosotros publicaremos un formato tipo en la página XM. En este momento nos encontramos en construcción y ustedes descargan ese formato que estaría publicado en la ruta que les mostré ahorita, en esta. Ustedes descargan ese formato, diligencian 2 copias, solo las diligencian pues en las partes donde no pueden modificar el contrato como tal, sino solo los campos vacíos. Diligencian 2 copias de ese formato tipo y las remiten a XM de manera física. Esas deben estar autenticadas por notaría. Además de esas copias de contrato, nosotros también requerimos como una información básica de la empresa y de contacto. Esta información básica la pueden remitir con esta comunicación física o la pueden remitir digitalmente enviando un correo a info@xm.com.co. ¿Qué es esa información básica? ¿Cuál es la razón social de la empresa? El NID, cuál es el contacto, correo, número telefónico. De igual manera, nosotros pues publicaríamos con tiempo cuáles son esos datos específicos y ese procedimiento que ustedes deban seguir. Nosotros pues revisamos que todo se encuentre en orden, tanto en la información básica como el contrato de mandato y gestionamos la firma para remitirles a ustedes una de las copias del contrato de mandato y nosotros pues custodiamos la otra. Es muy importante que tengan en cuenta que de acuerdo a la resolución, quien resulte con asignaciones de OEF, obligaciones de energía firme, deberá realizar el registro como agente generador ante la SIC. Listo, o sea, una vez resulte con asignaciones y cambie a empresa de servicios públicos, deberá hacer el registro ante la SIC. Ya aquí, Silvi, sería como que nos presentes los considerandos. Sí, no, pues lo que les comentaba ahorita, fechas importantes, ¿cierto? Considerar los plazos que exige la regulación para esta renovación de este esquema. Iniciar los trámites de las fiducias. Aquí decimos que una vez tengamos el formato, pero es bueno que ustedes, pues yo sé que cada gente tiene como su entidad financiera de confianza, ir como tocando puertas y revisando el esquema. Y ya luego el formato sería más para organizarlo, pero el negocio se puede estructurar con el detalle que tenemos en la regulación de la CREC. Esto era lo que teníamos para contarles desde la regulación. Aquí estoy viendo algunas inquietudes de los agentes, entonces tenemos tiempito para responderlas. Bueno, ¿se va a dejar grabada la charla? Sí, aquí ya les contestamos. Sí, está en nuestro canal de YouTube, va a estar en nuestro canal de YouTube. Y posteriormente también la vamos a publicar pues en nuestra plataforma de SAE, de capacitaciones virtuales. Buenos días, ¿cuál sería el costo aproximado para los agentes? Nosotros hemos hablado con diferentes fiduciarias, yo les decía, con costos muy diferentes, no tenemos todavía información que podamos como suministrarles, pero lo que vamos a hacer es un trabajo con la firma de abogados que nos está apoyando en estos formatos que vamos a publicar, también para invitar a las fiduciarias, dejarles muy claro el esquema, que nos envíen cotizaciones indicativas y de esta manera nosotros podamos publicarles esos costos a ustedes. A la fecha, ¿qué entidades fiduciarias están prestando este servicio y a qué costo presta el servicio, dado que a la fecha no tenemos respuesta positiva de las entidades contactadas? Les cuento con quién hemos hablado, ¿cierto? Con quién hemos hablado y conocen el esquema. Hemos hablado con Alianza Fiduciaria, con Colpatria, que es pues Scotiabank, con Fiduciaria BBVA, con la fiduciaria del Banco de Occidente, con la fiduciaria de Davivienda.
No sé si de pronto, Liz, vos tengas como información de alguna más, pero esas son las fiduciarias con las que hemos venido hablando del esquema, aunque las Sí, contactamos Silvi, a todos, pero ellas son como de las que hemos tenido respuesta. así es, esas son como con las que hemos hablado, pues, de forma informal, que sabemos que han estado preguntando y muy interesados, pues, en ese esquema del sector. Sin embargo, nosotros, pues, con la firma que Silvia les comentaba hace un rato, con la cual estamos trabajando los formatos de este contrato de fiducia, que de hecho es una pregunta que está por allí más adelante, y me adelanto porque con eso pues también se da respuesta. Sí, nosotros vamos a publicarles unos formatos ya establecidos, unos modelos, que son los que estamos abarcando desde todos los temas jurídicos, regulatorios y específicamente jurídicos, como a la luz de todo el tema del mundo del fiduciario. Entonces, estos modelos, la misma resolución establece que deben ser publicados por la CREC para comentarios de ustedes los agentes. Entonces, ya estamos, pues próximamente se los enviaremos a la CREC los publicará pues para todo el procedimiento que sigue, que si ustedes lo revisen y presenten algún comentario. Entonces, a la pregunta de si haber un formato, sí, ¿cierto? Se les va a publicar. Y con esta misma firma, pues que es experta en todo el tema, pues una firma de abogados muy experta en todo el tema de fiducias, estamos definiendo este modelo. Con esta misma firma, una vez enviamos los modelos a la CREC, vamos a reunirnos y a citar a las fiducias para cualquier inquietud que tengan con el esquema, para presentarles este modelo estándar que deben cumplir y posteriormente, pues que ellos nos presenten como sus propuestas de costos para publicárselo a ustedes. Si bien, pues vamos a publicarles una lista de las fiducias, pues que acojan estas invitaciones y que presenten esos costos, pues igualmente ustedes son libres de contratar con las fiducias con las cuales ustedes tienen un mayor acercamiento y que pues estén interesados en este esquema que se está proponiendo en esta resolución. Y como decía Silvia, pues cualquier inconveniente que tengan o cualquier ayuda que necesiten con estas mismas fiduciarias para explicarles el esquema, pues estamos aquí pues dispuestos a ayudarles en lo que necesiten, pero sí vamos a convocar masivamente a las fiducias a una reunión para contarles todo el esquema, presentarles los modelos que también presenten como observaciones y definir también estas propuestas de costos. Dale, Silvis. Gracias, Liz. Aquí hay otra pregunta, dice, para los agentes que están en proceso de registro, ¿también? Pues imagino que la pregunta es que si también aplica este esquema. Al 30 de noviembre todos los agentes deben tener este esquema. Los agentes que estén pues registrados o que se estén registrando deben tener ese esquema. Lo que pasa es que todavía, como no tenemos los formatos, entonces los agentes que hoy se están registrando deben entregar los 4 pagarés en blanco con sus respectivas cartas de instrucción. Y una vez tengamos el formato oficial definitivo del encargo fiduciario, pues la fecha límite sería 30 de noviembre para cambiar esos pagarés por ese contrato de encargo fiduciario. Bueno, la otra pregunta es si existe algún modelo, ya pues lo hemos hablado y Liz también lo acaba como de informar. De pronto, Silvis, como para dar más claridad a lo que tú acabas de indicar, pues hasta tanto la CREC pues no publique estos formatos y ya no sean oficiales, pues el requisito todavía no se exige. Entonces, los agentes que en este momento están en proceso de registro, pues siguen aplicando todos los requisitos, excepto este, pero como decía Silvia, a 30 de noviembre, con seguridad ya van a estar los formatos aprobados por la CREC, publicados, y además hasta 30 de noviembre sí deben cambiar esos pagarés por este contrato de encargo fiduciario. Nosotros vamos a citarlos para una próxima capacitación. Ya una vez tengamos ya todo establecido, es decir, que la CREC ya haya publicado los formatos, que pues que ya tengamos las cotizaciones de las fiducias, como para ya haber terminado todo este ciclo de la implementación de la resolución y para que ustedes inicien con la carga o con el reemplazo de los pagarés por ese encargo de fiducia. Y les estaremos informando cómo hacer la entrega de esa información, si les vamos a habilitar una aplicación, si lo van a enviar por correo, porque estamos pues corriendo en desarrollos para tratar de hacer esto lo más óptimo posible. Y como les decía Silvia, como también tienen que prever ustedes,
no, pues no dejar como para última hora, para el 30 de noviembre, enviar ese cargo para que ustedes también estén muy preparados en caso de que exista un error, porque si existe un error, entonces ya caerían pues en el procedimiento de retiro del mercado que habla esta misma resolución o limitación de suministro. Entonces es muy bueno que también pues días antes de ese 30 de noviembre pues constituyan ese encargo, lo presenten ante la SIC para en caso de que tengan errores poder tener tiempo de maniobra. Pero lo citaremos a una próxima capacitación una vez ya estén definidos todos estos temas en los que estamos trabajando y queríamos hacer como esa primera para contarles en qué vamos, en qué consiste la resolución para que ustedes también se vayan enterando como de lo que estamos trabajando aquí con esa resolución nueva en cuanto al requisito de agentes. Aquí tenemos una pregunta de Jorge Arango, de PM. Hola, Jorge. Nos pregunta, en el caso de empresas integradas verticalmente, ¿pueden tener un solo encargo fiduciario o sería un contrato por agente? No, el contrato es por empresa. Así como hoy los pagarés se presentan por empresa, el contrato de encargo fiduciario se hace por empresa, independiente de la cantidad de actividades que tenga. A ver, yo sigo leyendo por aquí preguntas. Los agentes, Diana nos pregunta, hola, ¿los agentes transmisores también deben aplicar? XM nos paga el ingreso según la convocatoria. Todos los agentes registrados ante la SIC y el LAC deben tener este contrato de encargo fiduciario. Hoy todos los transmisores tienen pagarés presentados ante XM, entonces sería cambiar el esquema por este contrato de encargo fiduciario. Oscar Felipe Tuta de Iceler nos dice, hasta el momento las entidades bancarias donde tenemos los servicios no permiten realizar este encargo fiduciario. ¿Se puede, se me fue la pregunta, se puede programar una reunión? ¿Podemos revisarlo? Claro que sí, Oscar, contáctanos y con mucho gusto te apoyamos pues como con la entidad fiduciaria con la que estés trabajando. A ver qué otras preguntas tengo por acá. Aquí, Silvi, se interrumpo, veo una muy importante, el tema de la vigencia, que si cada año debe, pues que debe tener una vigencia de 2 años y si cada año deben renovarlo. La respuesta es sí. O sea, la resolución dice que a corte de 30 de noviembre de cada año, la vigencia de ese contrato debe ser mínimo de 2 años contados a partir de enero del año siguiente. Entonces ahí va pues no sé, Yura, si me puedes proyectar el flujo o la línea de tiempo que teníamos en la presentación. Siempre, 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 cada 30 de noviembre de cada año, yo me paro ese 30 de noviembre, me paro el 1 de enero del año siguiente y ese contrato debe tener una vigencia mínimo de 2 años. ¿Listo? Una vigencia mínimo de 2 años. Si tiene una vigencia de 1 año, año y medio, no sirve y tendrían que haber renovado el contrato de encargo de fiducia a más tardar ese 30 de noviembre. ¿Listo? Entonces, cada 30 de noviembre se hace la validación de que el contrato de encargo de fiducia tenga mínimo vigencia de enero, desde enero del próximo año por 2 años más. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa? Porque acuérdense que ustedes, los agentes acreedores, tienen hasta 12 meses para ir a presentarse a reclamar un pagaré. Entonces, por esto siempre tenemos que ir como estos 2 años adelante, ¿cierto? Para prever pues que ustedes tomen todos los 12 meses, pues, todos los 12 meses para ir a presentarse, aunque realmente no debería suceder porque la idea de este esquema es que sea una cosa muy expedita, pero si se toman los 12 meses para ir a reclamar el pagaré, pues el contrato va a estar vigente cuando ustedes lleguen a reclamarlo. Bueno, aquí también hay otra pregunta que dicen qué sucedería si las entidades no están interesadas en constituir el encargo fiduciario a nuevos comercializadores o comercializadores que ya están operando. Pues ya eso es un requisito que establece la CREG, entonces es de estricto cumplimiento, ¿cierto? Es un requisito que ya es de estricta, pues es obligatorio, en donde deben presentar esos contratos de fiducia a más tardar el 30 de noviembre. ¿Qué pasa si no constituyen ese contrato de fiducia a más tardar el 30 de noviembre y no presentan el comprobante de pago de la totalidad de la comisión fiduciaria por ese tiempo de vigencia en que lo constituyen? Pues la resolución establece que se inicia un procedimiento de retiro de agente del mercado, ¿cierto? Y otras implicaciones de temas de limitación de suministro. Entonces esa sería la consecuencia, porque ya ese requisito sería... Los nuevos agentes pues no podrían registrarse, ¿cierto? Porque no estarían cumpliendo la condición.
Los agentes van a tener entre 1 y 2 meses, dice, entre 1 y 2 meses, entre septiembre y noviembre, para gestionar con las fiduciarias. El tiempo puede ser corto, ya que es un producto nuevo. ¿Han considerado alguna ampliación a esta fecha con la CREG? Pues el tiempo es, la gestión se puede empezar desde ya, que era lo que les decíamos, ¿cierto? La regulación define todo el esquema y la fiduciaria puede empezar a estructurar este negocio desde ya con la información que se tiene. Lo que faltaría sería ese formato de contrato de encargo fiduciario. Aquí decían, ¿se veía algún inconveniente en presentar una vigencia mayor? No hay ningún inconveniente. O sea, no hay ningún inconveniente. Perfectamente pueden constituir un contrato de encargo fiduciario con una vigencia mayor a 2 años, ¿cierto? Eso incluso los cubre para no estar renovando cada año, pero siempre deben tener presente que a 30 de noviembre de cada año tienen que hacer como la evaluación de si se paran en enero, ese contrato está vigente por 2 años. Si no, tienen que renovarlo más tarde del 30 de noviembre de cada año, ¿cierto? Es decir, si ustedes lo ponen por 2 años exactos, ya saben que cada año van a tener que irlo renovando por 1 año más. Pero perfectamente pueden tener de vigencia amplia, que eso los va cubriendo y no tener que hacer con esos temas operativos cada año de ampliar la vigencia. Lo que sí tienen que tener muy presente es que deben pagar pues, de forma anticipada la totalidad de la comisión de la fiducia por esa vigencia que esté constituyendo. Aquí la última pregunta que tengo, María del Pilar, dice, ¿el costo de la comisión del encargo fiduciario se hará basado en qué rubro? Nosotros vemos que las fiduciarias deberían cobrar sería un costo fijo, un cobro fijo, una tarifa fija, porque no podría estar atada al número de expedición de pagares ni nada, precisamente porque el pago de la comisión se tiene que hacer anticipado. Entonces, las fiduciarias siempre o por lo general hacen un cobro por la estructuración del negocio y un cobro como por el mantenimiento y los informes que ellos deben generar mensualmente, que los obliga la ley y que la regulación también les exige. Entonces debería ser una tarifa fija, pensamos nosotros. ¿Cuándo se estima que estarán disponibles las minutas de los contratos de fiducia? Como vimos en la presentación, hablábamos que en agosto esperamos poderle remitir esta información a la CREG para que la CREG lo publique a los agentes para comentarios. Sí, o sea, nosotros estamos corriendo en tener eso listo, ya los documentos están prácticamente listos, están unas pequeñas revisiones desde la parte de los abogados, entonces esperamos que máximo esta semana o la otra ya se los estemos remitiendo a la CREG y ya hace tiempo pues que la CREG considere ponerlos en comentarios, porque pues la resolución dice que ellos lo publican para comentarios de los agentes, entonces ya dependemos de esos tiempos que establezca la CREG para comentarios, serían pues los que tenemos que considerar una vez hagamos pues esos ajustes y ya queden definitivos. Pero en la CREG esperamos pues entre esta semana y máximo la otra enviárselos y que sean públicos. Pero si va a ser un formato estándar, así como las garantías bancarias, pues que ustedes se deben ceñir, casi que solo diligencian el nombre de la empresa, la fiduciaria con la cual van a firmar pues el contrato y la vigencia por la cual van a constituir ese encargo de fiducia. Bueno, y por acá hay una pregunta que si los agentes transmisores STR también deben aplicar, sí. En esa resolución se incluye pues que deben constituir este requisito todos los agentes, comercializadores, generadores, distribuidores, transmisores, todos los agentes que se registren en el mercado. Y ya Silvia pues les había contado que es por empresa. Es un encargo, es como los pagarés. Los pagarés eran por empresa, no por actividad, sino sería uno por empresa. Y había una pregunta, Silvia, que no sé si ya la contestamos. ¿Cuánto tiempo calculan que ya el registro como generador frente a la SIC? Pues aquí la resolución establece 4 días hábiles
pero ustedes deben considerar pues que son 4 días hábiles. Una vez ustedes cumplan todos los requisitos, no tengan errores en la documentación que nos envían, nos soliciten, que no estén pues reportados en ninguna de las listas de la activa financiación de terrorismo. Entonces, si presentan desde el primer momento todos los documentos completos, sin errores, sin ninguna pues, inconveniente en que se dio algún incumplimiento de los requisitos, nosotros tenemos 4 días hábiles para hacer el registro. De acuerdo, Liz. Yo creo que hemos barrido todas las preguntas. Bueno, sí, aquí ya las barrimos todas. No sé si hay alguna pregunta adicional o ya con esto entonces daríamos por terminada la capacitación. Y como dijo Lizeth, estaríamos citando a una nueva capacitación cuando ya tengamos los formatos definitivos. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que ya damos pues por finalizada esta sesión. Agradecemos a todos por participar, quedamos muy atentos a las dudas que puedan surgir en el proceso, tanto de registro de nuevos agentes como la actualización o entrega por primera vez de este contrato fiduciario. Muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Feliz día. Muchas gracias.